Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos... Está prohibido crecer. Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. Hoy vamos a hablar de V de Vendetta. Corría el 31 de enero de 1606. Aquella mañana una muchedumbre había pagado su entrada para asistir a un espectáculo tremendo. Un verdugo había colocado la soga a los condenados. Estos eran colgados, pero antes de morir por asfixia, el verdugo les cortaba la cuerda para alargar su agonía, para posteriormente matarlos destripándolos. Solo uno de ellos logró liberarse de esa agonía. Este se adelantó a la orden del verdugo, saltó al vacío colgado y se partió el cuello, muriendo al instante. Su nombre era Guy Fawkes. ¿Y qué hizo para ser condenado a muerte? Os lo explico. Nos encontramos en el año 1603, en plena monarquía inglesa y fallecimiento de la reina Isabel I de Inglaterra. Eran malos tiempos para los católicos, pues la reina había prohibido celebrar cualquier tipo de misa y enseñar la religión católica a los más pequeños. De esta forma quería exterminar de una vez por todas el catolicismo. Con la llegada del sucesor de Isabel, Jacobo I, las cosas no mejoraron. Hartos de esa situación y para conseguir derrocar de una vez por todas al rey de Inglaterra, varios miembros de la alta nobleza católica decidieron reunirse y urdir un plan para hacer volar por los aires el Parlamento de Inglaterra, ya que desde ahí habían salido la gran mayoría de leyes anticatólicas. El plan era hacer explotar el Parlamento en una sesión plenaria, ya que en esta estarían presentes el rey y toda la aristocracia protestante. De esta forma, ante un gobierno descabezado, sería más fácil instalar en el trono un monarca partidario de la causa católica. Los conspiradores utilizaron sus influencias políticas para introducirse en la guardia del rey. El encargado de llevar a cabo esa acción sería Guy Fawkes. Este fue educado en un entorno familiar muy católico y durante 10 años fue un ardiente soldado en servicio de armas, lo que le convertía en un experto en explosivos. Fawkes colocaría la pólvora en un sótano bajo la Cámara de los Lores, encendería la mecha y se fugaría a través del Támesis. Mientras tanto, los otros conspiradores provocaban un levantamiento en el centro del país. Sin embargo, la cosa comenzó a torcerse cuando algunos de los conspiradores empezaron a entender que entre los muertos del atentado estarían algunos de sus seres queridos. Por eso mismo se vieron en la necesidad de avisarles de una forma más o menos indirecta, aconsejándoles que no asistieran a la apertura del Parlamento. Una carta anónima cayó en manos del rey que le puso sobre aviso. Parte de esta carta decía: le aconsejaría en atención a su vida que invente alguna excusa para no asistir al Parlamento, porque Dios y el hombre han acordado castigar la maldad de estos tiempos. Guy Fawkes fue descubierto en la cripta debajo de la Cámara de los Lores poco después de la medianoche del 5 de noviembre de 1605. Los oficiales del rey hicieron una batida por el sótano y allí se encontraron a Fawkes. Fawkes llevaba encima una linterna, fósforos y una yesca para hacer fuego. Junto a Fawkes, los soldados encontraron algo que les dejó estupefactos. Nada menos que 36 barriles de pólvora cuidadosamente ocultada tras la leña. La guardia había destapado y evitado lo que posteriormente se conoció como la conspiración de la pólvora. Fawkes fue arrestado y torturado durante semanas. Este finalmente reconoció que no actuaba solo, sino junto a otras 12 personas, todas católicas. Una vez muerto, Fawkes fue descuartizado y las partes de este se repartieron por todo el reino, como mensaje de advertencia a todos los potenciales rebeldes o aspirantes a traidores.
El fallido golpe de estado de Guy Fawkes provocó consecuencias muy graves para los católicos. Tened en cuenta que si antes del golpe de estado los católicos ya estaban muy jodidos, después del golpe de estado esto fue a peor, ya que se les prohibió ir al ejército o incluso votar, sin hablar de la estigmatización social. Tened en cuenta que esta segregación religiosa no se levantó hasta el siglo XIX. Hablamos de 400 años después del atentado de Guy Fawkes. Con el paso del tiempo, la celebración se convirtió en el Día de Guy Fawkes, también llamado Día de las Hogueras. Cada 5 de noviembre se rememora los acontecimientos con fuegos artificiales. Estos representan la pólvora y hacen hogueras donde arden figuras de paja de Guy Fawkes. A pesar de que Guy Fawkes no fue el líder de la conspiración, este se convirtió en su rostro, adquiriendo una fama eterna y convirtiendo su imagen en un símbolo de rebeldía. El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. En 1982, Alan Moore y David Lloyd, inspirados por la propia figura de Guy Fawkes, empezaron a escribir una de las mejores novelas gráficas de la historia. Estamos hablando de V de Vendetta. Tened en cuenta que gracias a este cómic se conoce lo que es una novela gráfica. Estamos hablando de una obra de arte. La historia está centrada en una Inglaterra distópica tras el fin de una guerra nuclear, en la que gran parte del mundo es destruido. En Londres se instalaba un gobierno totalitario que pretendía imponer su poder por medio del terror y el uso de campos de concentración. En ese contexto emerge una figura que se hace llamar V, y que va ataviado con un traje que recuerda a Guy Fawkes, y utiliza una máscara donde se resaltan los rasgos del propio conspirador de la pólvora. Este cómic se publicaba de forma periódica en la revista Warrior, pero después de su cierre en 1988, continuó su publicación en la editorial DC Comics. Sé que hay muchas personas que piensan que los cómics no están hechos para ellos, pero os voy a pedir un favor personal. Id a vuestra librería o tienda especializada y echadle un vistazo, dadle una oportunidad. Os aseguro que cuando lo compréis o os hagáis con él, os va a encantar y se va a convertir en vuestra lectura favorita. La historia es increíble, engancha de principio a fin, tiene personajes que os van a flipar y os aseguro que todas aquellas personas que han confiado en mí y le han dado una oportunidad, se ha vuelto su libro de cabecera. Me gustaría que me dejarais en comentarios si conocéis la historia, si le habéis dado una oportunidad y si os ha gustado. En 1988, Joe Silver se hizo con los derechos del cómic para llevarlo a la gran pantalla, pero nunca encontraba un guión lo suficientemente bueno para llevar adelante el proyecto. Eso cambió en el momento en que las hermanas Wachowski enviaron un borrador del guión a Warner Bros. Las Wachowski eran súper fans del cómic y empezaron a trabajar en una adaptación a la gran pantalla incluso antes de empezar a dirigir la trilogía de Matrix. Cuando el proyecto empezó a tomar cuerpo, las Wachowski estaban agotadas debido al rodaje de Matrix. Por eso mismo se dedicaron únicamente al guión y cedieron la dirección a John McTague. Este había sido ayudante de dirección con las Wachowski en la trilogía de Matrix. Después de un arduo trabajo de producción que incluía encontrar a los actores ideales para interpretar a los personajes, encontramos nombres tan famosos como Scarlett Johansson, Keira Knightley o Bryce Dallas Howard para interpretar al personaje femenino. Finalmente este papel fue para Natalie Portman, que interpreta a Ivy. Me llamo Ivy. ¿Ivy? Con V. Claro, cómo no. Para interpretar el papel de V se contrató al actor James Purefoy, pero después de 4 semanas de rodaje fue reemplazado por Hugo Weaving. Que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V. Como el personaje durante toda la película lleva una máscara, el propio director dijo que el gran público no se daría cuenta de este cambio, ya que en la propia película vemos escenas interpretadas por Hugo Weaving y otras interpretadas por James
por fue ahí. Hugo Weaving tuvo que grabar todos sus diálogos en un estudio, ya que inicialmente se instaló un pequeño micrófono dentro de la máscara y otro micrófono escondido en el pelo del actor, pero ninguno de estos funcionó bien. En el año 2005, que es cuando se estrenó la película, pasó algo que pocas veces pasa, y es que hubo unanimidad entre la crítica y el gran público. La gente estaba encantada con la película, no solo por las grandes actuaciones, sino que destacaban sobre todo su mensaje provocativo y que te hacía pensar. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. La película recaudó 132 millones de dólares y todo el mundo estaba flipado y encantado con ella. ¿Todo el mundo? ¡Error! Pues había una persona que estaba muy descontenta con esta película. Ese era Alan Moore. Sí, el escritor de la novela gráfica. Decía que habían pervertido su historia y no quería saber nada de ella. Es más, exigió a Warner que borrara cualquier indicio de su nombre en la película. Incluso llegó a renunciar a cualquier ganancia económica, ya que no quería que se le asociara su nombre al de la película. Eso sí que es tener convicción con sus ideas. A pesar de que la película se estrenó en 2005, esta está más vigente que nunca. Y es que, así como en el cómic se nos sitúa en el año 1997 después de una guerra nuclear, la película nos sitúa la historia en el año 2020 después de una pandemia donde muchísimas personas han muerto por culpa de esto. Imagine un virus, el más terrorífico que se le ocurra, y luego imagine que usted, y solo usted, tiene la cura. ¿Os suena? La película es una dura crítica a los sistemas dictatoriales y encapsula las ganas de rebelión de las clases bajas. En este país algo va muy mal, ¿no? Os puedo asegurar que V de Vendetta es un peliculón con todas sus letras. Consigue algo que pocas películas consiguen, y es haceros pensar. Y os aseguro que después de verla os sentiréis con muchas ganas de levantaros del sofá y luchar por vuestras ideas y vuestra ideología. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia. Si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Está la eterna pregunta de qué es mejor, ¿el cómic o la película? Para mí, personalmente, el cómic está un peldaño por encima, pero os puedo asegurar que esta es uno de los pocos casos donde se puede disfrutar tanto el cómic como la película. Es más, yo personalmente os recomiendo los dos porque son complementarios. En la novela gráfica encontramos cosas increíbles que no vemos en la película, pero también en la película vemos cosas geniales que no encontramos en la novela gráfica. Así que ya sabéis, a por los dos. Y ahora vamos a la sección que más os gusta, curiosidades. ¡Voilà! La escena del dominó, donde V vuelca las fichas negras y rojas para formar una V gigante, se realizó con 22.000 fichas. Se necesitaron 4 ensambladores de dominó profesionales y 200 horas para tenerlo todo listo. ¡Voilà! En el reloj, las agujas marcan las 11:05. Estas agujas forman una V. También, estos números simbolizan la fecha, donde el 11 se refiere a noviembre y el 5 es el día. Por eso mismo, tenemos la frase de Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. ¡Voilà! Al equipo de dirección se le permitió filmar las escenas del Parlamento y el Big Bang desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Eso sí, solo podían detener el tráfico 4 minutos para rodar cada escena. ¡Voilà! La imagen de la justicia se suele representar con los ojos vendados. Eso es una metáfora que nos está indicando que la justicia no puede ser parcial o discriminatoria para nadie. En la película muestra la estatua sin los ojos sin vendar. De esta forma podemos ver que la justicia en Londres no es justa.
Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando. Nos volvemos a encontrar en esos casos extraños donde una obra de arte no se encuentra en ninguna plataforma, así que os tocará bajar a los bajos fondos para poder disfrutarla. Si os estáis preguntando si esta película es buena para ver en familia, os puedo asegurar 100% que sí que lo es. Es verdad que hay muchos temas de política que a lo mejor los niños no están tan interesados, pero la historia es tan potente que os va a mantener a cualquier persona de la familia pegados al sofá, esperando ver si V consigue la venganza o no. Y antes de despedirme, me gustaría volveros a recomendar la lectura de la novela gráfica. Por favor, dadle una oportunidad y dejadme en comentarios qué os parece. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartirlo. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos y dadle a la campanilla para que os avise de que hay nuevo vídeo. Y nos vemos el próximo viernes en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. ¿Por qué no mueres? Bajo esta máscara y unos ideales. Los ideales son a prueba de bala.